Hola de nuevo, bienvenidos a esta lección del curso de AutoCAD. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un alzado o varios de una vivienda. He elegido el siguiente proyecto, es la Casa Turégano del arquitecto español Alberto Campo Baeza, y me parece que es un proyecto muy interesante como primer ejercicio, ya que tiene un volumen bastante sencillo y con el cual vamos a poder aprender a llevar a cabo un alzado o los distintos alzados y vistas de un proyecto. Para ello, en la documentación del curso he compartido las distintas plantas del proyecto. Como podéis ver aquí, tenemos una planta baja. Aquí se ve muy claramente, está dibujado de forma muy directa, muy sencilla, pues lo que serían los muros del proyecto, las carpinterías, ¿veis? Aquí están los huecos de ventana. Es un proyecto bastante modular. En planta baja tiene dos grandes ventanales, como podéis observar aquí. En planta primera pues igualmente un conjunto de grandes ventanales, ventanas de menor dimensión, alguna puerta de acceso. Aquí fijaros que va a haber un desnivel y va a haber un acceso en planta primera a nivel de trasante, ¿no? Que sería este de aquí, igual que tenemos aquí un acceso. Esto, bueno, me preocupa un poco menos, simplemente si queréis investigar el proyecto posteriormente podéis buscar información en internet y conocer esta gran obra de arquitectura y conocer también incluso al arquitecto. Ahora nos vamos a centrar principalmente en la creación de esos alzados a partir de las siguientes plantas. Las alturas o cotas como tal, en la elevación no las tenemos disponibles, iremos dándolas conforme vayamos avanzando en el alzado del proyecto, pero lo ideal siempre será tener un replanteo o una altimetría del mismo. En el caso de que estéis diseñando desde cero, esas alturas las vais a ir proponiendo vosotros mismos, que es un poco lo que vamos a hacer con este ejercicio, ¿no? Ir proponiendo las distintas alturas de cada elemento. Aquí sí tenemos un muro ciego y bueno, esta sería la planta de ático con una cubierta y un pequeño casetón. Bueno, sería una cubierta transitable con un antepecho, un muro perimetral y un casetón interior para bueno, el hueco de la escalera y dar un acceso incluso a esta cubierta. El objetivo sería llevar a cabo los siguientes alzados, que serían los alzados que tengo aquí. El alzado sur, fijaros lo que os comentaba, dos grandes ventanales en la parte inferior, en la planta primera un hueco, otro hueco en la segunda y esa cubierta, ¿vale? Este sería uno de los alzados. Tenemos este alzado lateral, alzado este, alzado norte, con los ventanucos un poquito más pequeños, y esto es lo que os comentaba, hay una diferencia de altura. Realmente este alzado debería estar posicionado aquí. Vamos a subir. Este sería un poco el objetivo de la clase, ¿no? Llevar a cabo esta documentación. Este alzado queda alineado aquí y esta cota más baja es la que da acceso a esta puerta que tenemos aquí, ¿vale? Iremos viendo el proyecto, esta sería la sección del mismo. ¿Veis? En esta imagen se ve también muy claro cómo es el diseño del proyecto, ese cambio de altura que aparece aquí, ese escalón, los grandes ventanales del mismo y algunos detalles. Alguna imagen interior, croquis del arquitecto, imágenes también de la propia vivienda. Aquí también se entiende muy bien los volúmenes que plantea Alberto Campo Baeza para este proyecto. Otra buena infografía del mismo, de la vivienda, y una vista axonométrica de la misma. Aquí también se ve muy claro cómo es la cubierta, el casetón, y nos puede servir de ayuda este propio croquis que compartiré con la documentación del curso para ver las distintas alturas del proyecto, ¿vale? Aquí está marcando las distintas cotas de las plantas. Bueno, este sería el plano. Vamos a empezar, si queréis, con un alzado sencillo, como podría ser este que tenemos aquí frontal. Había detectado que el plano tiene un pequeño fallo y es que faltaba esta ventana. Veis que en la vista axonométrica se puede visualizar y en el proyecto también, es esta ventana que aparece aquí. Bueno, simplemente he dibujado la misma. Aquí hay un espesor según el muro, pues he dibujado un hueco igual que este, ¿vale? De la misma dimensión. Por lo tanto, para dibujar el proyecto yo lo que haría es ir lanzando líneas de las distintas plantas, ¿no? Tendríamos una primera línea horizontal, muy importante activar el modo ortogonal. Activamos modo ortogonal, este sería lo que sería el suelo del proyecto, y a continuación lanzaríamos las líneas de referencia. A la hora de dibujar líneas es importante siempre recordar que en el apartado de referencia, botón derecho, tengamos activas algunas referencias que nos ayuden a dibujar fácilmente. Yo habitualmente tengo activada la referencia objeto de punto final, punto medio, el centro de la circunferencia, intersección, extensión también es muy cómoda, perpendicular.
Incluso tangente también se podría activar, en algunas situaciones es interesante. Ahora fijaros que cuando lanzo una línea, el programa me marca directamente esa perpendicular, que sería esta línea que aparece aquí. Ya sé que el proyecto, estoy marcando este punto, como veis en la imagen, que me marca exactamente dónde va a subir el alzado de la vivienda. La siguiente línea que proyectaría sería la siguiente, esta de aquí, y ahora tenemos que saber la altura que va a tener hasta la siguiente planta, ¿vale? Para cuando nos desplacemos aquí, ir dibujando los distintos elementos. Vamos a marcar también, esa altura va a ser 3,50 m, por lo tanto, dibujo una línea y escribo 3,5, intro, y me voy a la horizontal. ¿De acuerdo? Vamos a usar la herramienta de recortar, que es esta que aparece aquí, ya lo sabéis. Esta herramienta de recortar nos permite eliminar los elementos que sobresalgan. Esta sería lo que sería la planta baja. Vamos a dibujar esta línea del pilar, esta de aquí. Fijaros que yo me puedo posicionar directamente en un extremo y sin tener que hacer clic ya dibujar con las ayudas de referencias a objetos, esta opción que tenemos activada, y también activando la opción de mostrar el forzado de la línea de referencia, ¿vale? Vamos a lanzar esas líneas que nos ayuden a dibujar más fácilmente lo que sería la geometría del proyecto. Una línea también para la ventana, que sería esta de aquí. Nos faltaría este hueco de carpintería, proyectamos la línea. Incluso puedo trabajar un poquito más próximo al proyecto para verlo de forma más clara. Y a continuación vamos a dibujar lo que sería la carpintería en sí, que baja 20 centímetros, 0,20 desde aquí. Aquí dibujamos una segunda línea. Fijaros qué fácil es trabajar con las referencias del proyecto, ¿no? La ayuda. Aquí si observamos tenemos 30 centímetros entre este elemento y este. Nosotros vamos a establecer también 30 centímetros en esta dirección. 0,3, intro. Ya tendríamos casi la carpintería finalizada. Hasta aquí. Vamos a eliminar los elementos que nos sobren con la herramienta de recortar, que sería este de aquí. ¿Vale? Estos serían los dos huecos de ventana que tenemos aquí. Se puede dibujar la equidistancia, hacer un desfase de todo este rectángulo. Para ello vamos a hacer el procedimiento de unir con esta opción que tenemos aquí, de juntar, llama el programa, podremos juntar todas estas líneas. Intro, ya tendríamos una única línea, repetimos el comando en esta ventana, intro. ¿Vale? Tendríamos esta ventana y esta de aquí. Vamos a hacer un desfase con esta opción y un desfase de 5 centímetros. Bueno, voy a activar la referencia de cercano, que es muy útil. Esta opción de aquí también nos facilita mucho el trabajo para poder posicionarme de forma cercana a la línea. Y vamos a hacer un desfase de 0,05, es decir, 5 centímetros hacia adentro. ¿Veis? Ya tengo la carpintería igual que aquí. Repito el comando, 0,05 y un desfase hacia adentro. Si quiero marcar estos dos elementos que dividen la carpintería, simplemente podría dibujar una línea en el punto medio, aquí también, una segunda línea en este punto medio y hacer igualmente un desfase, en este caso de 0,025, hacia adentro, hacia acá afuera y con esta línea igualmente. Me sobrarían las líneas interiores y vamos a recortar con la herramienta de recorte. ¿Veis? Bastante sencillo. Esto lo puedo copiar, selecciono la cruz, copiar, cojo una referencia como puede ser esta esquina y lo posiciono aquí. ¿Vale? Estas serían las dos ventanas. Estas ventanas pueden trabajar como bloques, es decir, yo podría hacer un bloque de esta ventana para luego ir duplicando en el proyecto. Selecciono toda la geometría, nos vamos a bloque, crear bloque. Le ponemos un nombre, ventana, aceptar. ¿Veis? Esto ya funciona como un bloque. De hecho, podría copiar aquí, vamos a eliminar esta ventana, voy a dejarme solo esta referencia, esa línea, y elimino toda esta ventana
y hago una copia del bloque para que sean exactamente iguales. Sería esta opción de aquí. Vamos a pasar a la siguiente planta, la planta primera. Para ello desplazo el alzado. Muy importante coger alguna referencia válida, por ejemplo esta de aquí. Cogemos esta referencia, ¿de acuerdo? Y dibujamos la siguiente planta. Como ya tenemos esta referencia, puedo introducir directamente la altura del proyecto. Vamos a establecer una altura de 3.20. Esta sería la siguiente planta, hasta aquí y hasta aquí. Esta línea realmente no se va a ver posteriormente, es solo a nivel gráfico para establecer dónde están las distintas plantas. Vamos a dibujar esta ventana que tenemos a la izquierda. Para ello simplemente puedo hacer una copia de esta que ya tengo dibujada previamente hasta justo ese punto. Entonces me posiciono encima y el programa ya me marca en esa línea verde exactamente dónde está ese punto. Lo subimos en la vertical y vamos a coger exactamente la misma altura que habíamos dejado aquí de 30 centímetros. Le damos a desplazar y desplazamos hasta aquí. Como os decía, esta línea la podemos eliminar, ya nos sobra. Vamos a ir a la siguiente planta, desplazamos. Importante siempre desplazar cogiendo como referencia el lateral de la fachada, que sería este de aquí. Vamos a desplazar un poquito hacia abajo. Y vamos a dar una altura, en este caso, de 3.50. 3.5 y hasta aquí. Y ahora nos faltaría la ventana que aparece en la parte superior. Pues bueno, hacemos una copia con esta referencia, este punto de aquí abajo, y voy a coger como referencia el punto superior de la siguiente ventana, que es este. Ahora nos faltaría este pequeño muro que aparece aquí, que tiene una altura de 1 metro. Vamos hacia acá, podemos desplazar nuevamente el alzado y desplazo en la vertical. En este caso, pues levantamos 1 metro desde aquí, 1 intro. Esta sería la línea superior de la cubierta. Podéis dibujar algunos detallitos, como por ejemplo, si queréis que aquí haya una línea del propio alféizar o vierteaguas que aparece en el peto superior del muro, podría dibujar un pequeño rectángulo. Vamos a dibujar con polilínea, lo desplazamos 0.05 hasta aquí, para que sobresalga 5 centímetros, igual que veis en la imagen, veis esa pieza que aparece en la parte superior del muro que lo corona, y en la vertical 0.025. 0.025. ¿Veis? Esta pequeña pieza hasta aquí, me ayudo de la referencia a objetos, hago clic y prolongo 0.05 y hacia abajo pues esta distancia y completo el rectángulo, ¿vale? Sería esa pequeña pieza que aparece aquí en la parte superior del proyecto. A continuación vamos a dibujar este muro, este casetón que sobresale 2 metros más. Para ello cojo esta referencia, me posiciono aquí en la parte superior. Si no lo tenéis claro podéis hacer clic, no hay ningún problema, podría hacer una línea, ¿vale?, como referencia, luego se puede suprimir y dibujo 2 metros hacia arriba, 2 intro, me posiciono aquí en este lateral, ¿vale? Sería este casetón superior del proyecto. Igualmente puedo dibujar esta pequeña línea de cornisa si en la parte superior tuviese ese elemento. ¿Veis? Es este elemento que aparece aquí, incluso tiene una ventana igualmente como la que veíamos aquí. Por lo tanto podría hacer una copia o incluso dibujar con esta referencia. ¿Veis? Esa ventana en la parte superior. Podría ser esa ventana de ahí, incluso con un pequeño desfase. Vamos a coger el mismo desfase que tenemos aquí, cojo esa referencia y desfasamos hacia adentro. Vamos a eliminar esto que se ha quedado aquí, que no sirve. Vale. ¿Veis? Incluso podemos dibujar en la parte superior también un pequeño perímetro que simbolice otro material en lo que sería el último forjado. Vamos a dibujar una polilínea.
prolongo 0,05 y la vertical 0,025. Lo llevo hasta aquí, prolongo 0,05, prolongo hasta aquí, ya tendría la parte superior. ¿Veis? Este sería este alzado. Podemos hacer algunos detalles, como por ejemplo, bueno, si hay un árbol en la parte izquierda, pues se podría representar o bien nosotros gráficamente dibujar directamente ese árbol haciendo algo muy esquemático, o incluso bajar una librería con algún tipo de árbol e insertarlo en nuestro proyecto. Pero si queremos hacer algo un poquito más sencillo, pues directamente podríamos dibujar algún elemento de este tipo que simbolice, bueno, una especie de árbol bastante simplificado, o incluso una persona. Igualmente podríamos hacer algo muy simplificado de este tipo, o directamente ir a una librería y localizar algún tipo de persona. Para ello podemos ir a Google, buscar un árbol en CAD, vamos a ir a bloques de AutoCAD, en esta web tenemos algunos árboles. Bueno, voy a descargar este de aquí, por ejemplo, que tiene buena pinta, o este incluso, vamos a elegir algún árbol. Eso ya depende de cada tipo de proyecto, pues podéis elegir uno u otro. Vamos a descargar el mismo. Pulsamos aquí, descargar el bloque gratuitamente. Extraer el archivo. Y aquí tendríamos el árbol en formato DWG. He bajado también una persona de la propia web para usar en el proyecto, que sería esta de aquí. Aquí tendríamos el árbol, vamos a seleccionar, vamos a crear un componente, ya que no es un componente, árbol, crear, aceptar, y podemos copiar con control C e insertar en nuestro proyecto. Control V, fijaros, este sería el árbol, vamos a eliminar el que había dibujado anteriormente, vamos a posicionar en este plano y además vamos a escalar. Le damos a la herramienta de escala, desde la parte inferior ampliamos un poco la dimensión, veis que tengo una dimensión similar al árbol que hay en el propio proyecto y yo creo que queda bastante bien. Voy a desplazar un poco y la persona igualmente estaría aquí, la que me he descargado con un poco más de detalle. Control C y Control V, vale, sería esta persona de aquí. Escape y eliminamos la que teníamos anteriormente. ¿Veis? Es bastante sencillo llevar a cabo un alzado, simplemente debemos ir siguiendo las líneas del proyecto, ¿no? Para ir fijándonos cómo se dibuja. Si lo que queremos es hacer un alzado lateral, podemos usar el controlador que tenemos en la parte superior derecha. Acordaros que podemos girar las vistas pulsando este botón y ahora resultará mucho más cómodo ir dibujando, por ejemplo, este alzado. Sería igualmente ir lanzando las distintas líneas del proyecto. En este caso es este que tenemos aquí, para ir dibujando esa parte, igual que hemos hecho anteriormente, sería simplemente ir lanzando las distintas líneas de referencia, tanto en los laterales como en las ventanas. Vamos a girar, a desplazar. Si por ejemplo quiero hacer el alzado que aparece en esta parte superior, pues igualmente lanzaría una línea aquí. Vamos a activar el modo ortogonal. Nos guiamos con esta referencia y tan solo deberíamos ir generando las distintas alturas del proyecto. Por ejemplo, a 3 metros, intro. En este caso las ventanas son más pequeñas, lanzaríamos esta línea desde aquí, con la ayuda de referencia a objetos, a una altura de 1 metro, 1 intro, hasta aquí. Y son ventanas de 0,5. Haremos la ventana, esa sería su posición. Vamos a hacer un desfase igualmente. Juntamos todas estas líneas con la herramienta de juntar que aparece aquí. Ya sabéis que podéis usar también los comandos de teclado. Podéis usar también los comandos. Si escribo unir, también puedo seleccionar esos objetos y crear la unión de todas las líneas. Hacemos un desfase hacia adentro de 0,05. ¿Vale? Esa sería la ventana. Podemos crear un bloque, crear bloque,
la voy a llamar ventana 0,5 por 0,5 metros, ¿vale? Ya tendría este bloque creado. Si aquí va otra ventana, simplemente selecciono esta, le damos a copiar y como tenemos una referencia abajo, selecciono ese punto de referencia y lo posiciono aquí. Esta línea también la puedo copiar, ya que es la misma en este lateral. Y para la puerta igualmente lanzo unas líneas de referencia a una altura de 2 metros y referencio aquí. Esa sería la puerta del proyecto. ¿Veis? Dibujar un alzado es bastante sencillo si tenemos previamente dibujada la planta del proyecto. Vamos a hacer un desfase, igualmente de 0,05 intro, y lo hacemos hacia adentro. Bueno, veis que ahora tengo que eliminar estas líneas debido a que no había unido previamente lo que serían estas tres líneas que tenemos aquí. Es muy importante unir previamente, intro, y ahora ya el desfase lo podemos hacer de forma directa, ¿vale? Perdemos menos tiempo. Desplazaríamos la parte inferior, desplazar, cogemos esta referencia y nos vamos a la siguiente planta, que es esta que aparece aquí. Pues igualmente dibujaríamos la altura del proyecto, 3.2, iría hasta aquí. Y en este caso hacemos la copia de las ventanas, que si os fijáis aquí también hay a la altura en la que aparezcan en el proyecto. Vale, eso ya depende de cada proyecto, según como estéis diseñando. Y la ventana central. Hago una copia de esta propia ventana, como tengo esta referencia, la posiciono, ¿veis?, en este punto. Y la última planta, que sería la de la cubierta, vamos a desplazar. Elevamos 1 metro más hasta la línea que marca el muro del antepecho de la cubierta, ponemos 1 metro, sería hasta aquí. Y podemos incluso copiar, veis esta pieza que he dibujado aquí, ya que tiene la misma dimensión, podemos hacer una copia y usarla para este alzado, ¿vale?, ya que tiene la misma dimensión. También habría que dibujar el casetón, igualmente se vería igual en proyección, puedo copiar este elemento, vamos a hacer una copia cogiendo como referencia esta esquina del proyecto, ya que se proyectaría con la misma dimensión. Bueno, aquí hay un muro que no he dibujado, que se vería por aquí, que es este. Para ello cogemos esta referencia, es el punto de proyección del mismo, y el muro llegaría hasta aquí. Le vamos a establecer una altura de 1 metro desde esta línea, y en la horizontal llegaría hasta el extremo del muro lateral derecho, que es este de aquí. Vamos a eliminar las líneas que sobren, que en este caso serían esta y esta, ¿vale? Ese sería el muro que se ve en esa dirección, ese es el alzado, y aquí también faltaría ese muro. Voy a coger esta referencia, copiar, y lo voy a posicionar ya que faltaba del alzado anterior, ¿vale?, que es este de aquí. En este caso nos sobra, vamos a eliminar la línea que aparece aquí interiormente, estas dos también, ¿vale?, ya que el muro bueno, es tapado por el casetón de la cubierta, ¿no?, esta última planta. Como podéis ver, la creación de alzado es bastante sencilla, no tiene ninguna complicación. Lo único importante, pues bueno, ir sacando o lanzando líneas de las distintas vistas para generar los distintos alzados del proyecto. Os invito que, bueno, llevéis a cabo los alzados que faltan. Os comparto este proyecto para que tengáis una referencia del resultado final, y si tenéis que consultar cualquier cota o altura, la podéis consultar directamente con este plano. Ya sabéis que tenéis la opción de hacer cualquier tipo de acotación con AutoCAD y podéis ver las distintas alturas de los elementos de este proyecto de forma bastante sencilla. ¿Vale? Aquí os planteo este ejercicio, que yo creo que como primera aproximación a la creación de alzados y vistas en AutoCAD resulta bastante interesante y práctico, ¿vale? También recordaros que tenéis la opción de ir girando las vistas del proyecto si os resulta más sencillo para las demás vistas del mismo, ¿vale? Aquí sería igualmente lo que os comentaba, generar esas líneas de referencia y dibujando los distintos alzados con estos elementos. También tenéis libertad para mover, si os molesta esta planta la podéis desplazar, podremos desplazar la misma y continuar con nuestro alzado
dibujando pues aquí, ¿no? Y hacer los distintos alzados del proyecto, luego superponer los mismos o lo que os resulte más cómodo. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso. Chao.